Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Me Saludos a la ale- audiencia. me alegro, buenas tardes. Bueno, acá se fueron sumando un par de personas. Para los que recién se suman, les contamos, antes que nada, bueno, primero bienvenido Álvaro, y segundo vamos a contarles un poco sobre quién es Álvaro, ¿no? Con quién estamos hablando ahora mismo. Bueno, Álvaro es analista político y cultural, es periodista, ha realizado diversos estudios, entre ellos historia, relaciones internacionales, defensa nacional. También es discípulo del filósofo Juan José Sebrelli y del politólogo Carlos Escudé. Trabajó 9 años en el sector privado como analista de riesgo para bancos y firmas jurídicas. En el sector público también se desempeñó como asesor de política exterior de la diputada Elisa Carrió. Fue director general de Relaciones Internacionales y Asuntos Globales de la Vicepresidencia de la Nación y de la Presidencia del Senado. Y también, bueno, como ya dijimos antes, es periodista, columnista y trabaja también en radio y televisión. Bueno, Álvaro, nuevamente, bienvenido. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Y un saludo a toda la audiencia. Genial. Bueno, Álvaro, como sabrás, estamos en una situación un poco complicada, tanto a nivel nacional como internacional. Pero hoy queríamos preguntarte a vos, que bueno, te especializás también en esos temas, ¿cómo ves la situación que se está viviendo primero a nivel general, ¿no? A nivel global? ¿Cuál es, digamos, la visión general que vos tenés sobre el problema, hacia dónde vamos y qué es lo que vos ves principalmente, qué es lo que más te preocupa? Bueno, yo como analista comúnmente no hago ni análisis contrafácticos, o sea, nunca trato de hacer análisis de lo que pudo haber pasado, y mucho menos hago futurología. Si bien también hice algunos cursos de prospectiva estratégica, o sea, diseño de políticas públicas de largo plazo, trato de analizar las coyunturas ¿no? Del corto y mediano plazo con la información a la que podemos acceder, que hoy sobreabunda y es muy difícil poder separar la paja del trigo, ¿no? La información que es certera, que está comprobada, que está basada en hechos y en datos concretos, de aquella que forma parte de todo este conglomerado de fake, deep news, ¿no? Phishing y todo lo que conocemos. Por lo cual ya es un desafío muy grande poder hacer conclusiones, llegar a conclusiones, teniendo que no filtrar y separar no sé si lo acertado de lo errado, pero de lo más cercano a lo cierto, de aquello que claramente tiene intencionalidad de desinformar. Esto quiero hacerlo porque justamente tu portal se llama Infolibre y creo que es el espíritu de esto. Informar libremente, pero informar con rigor, ¿no? Con rigor y con, obviamente, comprobación de lo que se dice. Absolutamente. Ahora, logrando todo esto como primer paso, yo veo un mundo, tampoco creo en los procesos cíclicos de la historia, nunca creí en eso, pero pareciera que tras esto que yo llamo el Chernobyl del siglo XXI, que fue la explosión del COVID-19 en Wuhan, um, y cómo se fueron desarrollando las dinámicas políticas, económicas, culturales y hasta identitarias, tanto en Oriente como en Occidente, pero bueno, a escala global, claramente el sistema conocido como multilateralismo, tal como lo conocíamos hasta ahora, creo que entró en una crisis de fase terminal. Esto implica la caída, la destrucción y la eliminación del capitalismo como modelo de civilización que nos rige desde los últimos 200 años. No. Esto es una redefinición de las aristas que componen al capitalismo como modelo civilizatorio. ¿Qué digo con esto? Dentro del modelo capitalista se van a redefinir cuestiones como la política, la economía, la tecnología,
las formas en las cuales nos vamos a relacionar los seres humanos de forma cotidiana. Yo siempre hago este comentario que parece jocoso y no es para nada jocoso. Siempre le pregunto a un adolescente si luego, cuando se levante por completo la cuarentena, si va a andar repartiendo besos a cuanta chica se le cruce. Y hoy los chicos lo piensan 2 veces, ¿no? Y algo que parece tan básico y tan simple, porque hasta ahora no existía ninguna enfermedad mortal que se transmitiera por la salida, quiero decir, de alta tasa de mortalidad y de contagio. Bueno, hoy sí, con el coronavirus sí. Entonces va a cambiar por completo el mundo como lo conocemos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Bueno, eso se va a definir de acuerdo a una disputa que yo llamo la disputa del G2 o la nueva Guerra Fría 5G, que tiene que ver con el enfrentamiento, obviamente de baja intensidad en el sentido militar no clásico, ¿no? Pues si no volvemos a la época de los... No volvemos a la época de la Unión Soviética mandando tanques a Checoslovaquia o a Hungría, ¿ah? Sí. Y no volvemos a los Estados Unidos planificando la iniciativa de defensa estratégica que era conocida como Star Wars, con los satélites que iban a disparar rayos o poniendo los Pershing en Alemania Occidental. Yo creo que no vamos hacia eso, pero sí vamos a un campo de batalla no convencional, de baja intensidad, donde va a haber dos grandes actores funcionando acá. Uno va a ser el mundo cibernético. ¿Por qué? Porque claramente el virus nos está migrando nuestra vida laboral, formativa, social, cultural. ¿A dónde? A las computadoras, a los celulares. Desde casa, más trabajar desde casa, más todas esas cosas, ¿o no? Todo. Al mundo Google Meet, al mundo Zoom, al mundo streaming, al mundo sexting, porque hasta las conductas sexuales van a cambiar, o están cambiando ya. Entonces va todo hacia el mundo cibernético. Hoy ya la gente no quiere tocar ni siquiera el billete papel, por lo cual las experiencias de monedas virtuales como Bitcoin, el PayPal, van a estar cada vez más presentes. Por otro lado, se habla de que el proceso de migración de trabajo humano a trabajo robotizado se va a acelerar. Seguramente vamos a ir a restaurantes de acá 10, 15, 20 años donde nos van a atender robots. Ya está pasando en Corea del Sur, en Japón, está pasando en Tailandia, en los Emiratos Árabes. Digo, esto no es una cosa de ciencia ficción, está sucediendo ahora. Ojo, que el coronavirus aceleró, que ya venía pasando, y el coronavirus obviamente aceleró. Por lo cual, en el campo de batalla cibernética, las armas convencionales van a ser reemplazadas por los virus informáticos. Ese sería un actor, un escenario. El otro escenario, el otro actor va a ser nuestro cuerpo. Claramente el coronavirus, y hasta que no tengamos certeza de su origen, y esto es responsabilidad plena del régimen comunista de la República Popular China, probablemente la gran arma de destrucción masiva, ¿no? Para jugar para la redundancia, el juego de la disuasión entre potencias, van a ser los virus sintetizados en laboratorio, principalmente sobre la base de cepas gripales, como es el coronavirus 19. Y o sea, bueno, nosotros el coronavirus no es algo que nació, digamos, naturalmente desde un contagio animal, de animal a humano, sino que es algo creado artificialmente por nosotros, por los chinos, por decirlo de alguna manera. El coronavirus. ¿Vos me estás pidiendo una afirmación sobre eso? No, te estoy pidiendo tu opinión, claramente. La verdad absoluta no la tiene nadie y eso saberlo no lo vamos a saber más que nada por lo cerrado que es el régimen. Yo te voy a decir las 3 posibilidades que creo que pueden ser. Incluso hay un video mío de octubre del año pasado, cuando hago la columna cultural en el programa que tengo con Emanuel Danan en Radio Sónica, llama Malos Necesarios. Octubre del 2019 yo leo un informe del Ministerio de Salud de Taiwán, donde el Ministerio de Salud de Taiwán, o el gobierno de Taiwán, la República China, democrática y capitalista, que tiene un diferendo territorial con
con la China comunista, le pide participar a la Organización Mundial de la Salud en calidad de observador, solamente para poder informar que ellos tenían datos, seguramente producto de los servicios de inteligencia taiwaneses, como también de los que conforman la famosa alianza Five Eyes o de los 5 ojos, que son los 5 servicios de inteligencia más poderosos de Occidente, de que en una provincia del centro-sur de China, o casualidad Hubei, cuya capital es Wuhan, aquellas instalaciones que públicamente se daban a conocer como instalaciones de investigación médica civil, no lo serían tanto, y se estaría en esas instalaciones, que en realidad serían militares, se estarían sintetizando virus sobre la base, repito, de la cepa del SARS-CoV-2, hoy conocido como coronavirus 19, y a la par se estaban investigando posibles vacunas para ese virus y productos de bioseguridad. Claramente, la idea, ¿cuál era? Soltar el virus, ofrecer la vacuna, y además, o sea, que China ofrezca la vacuna y además todos los mecanismos de bioseguridad para evitar el contagio. Esto es lo que yo digo en octubre del año 2019 sobre la base de informes del Ministerio de Salud de Taiwán. El resto fue historia. Octubre, bueno, de hecho, en la noviembre... OCDE te dice, sí, sí. No, perdóname, se escucha con delay, me parece. La OCDE, de hecho, te dice el país menos afectado por la pandemia económicamente, casualidad, China, digamos. O sea, no es que le haya caído muy mal la pandemia a China, porque dentro de todo el mundo es uno de los países menos afectados de todos. Así que tiene Pero bastante hay sentido. muchas cuestiones muy dudosas en la cuestión que tiene que ver con China. Pero yo estaba perdón, Sí, explicando el tema de cómo estaban probando en el laboratorio, sí, sí, sí. perfecto. Entonces, esto es una denuncia que se hace. Ahora nos enteramos que en noviembre comienza el primer foco de infección, y entre noviembre y febrero, noviembre, diciembre, enero y febrero, 4 meses, la República Popular China oculta información, incluso ya no se sabe ni el paradero de los científicos que denuncian esta explosión, y suceden cosas rarísimas como que, por ejemplo, el gobierno de la China comunista le prohíbe a los ciudadanos de Wuhan circular dentro del territorio chino, pero no les prohíbe salir a otras partes del mundo y viajar al extranjero. Amén de esto que estoy contando de la desaparición de los periodistas y de los científicos epidemiólogos que denuncian este brote, y ahí empieza el mito del hombre que tomó la sopa del murciélago y estas cuestiones absolutamente, bueno, digamos, por lo menos dudosas. Ahora, esta es la primera posibilidad que te estoy planteando. Ahora, supongamos de que yo no quiero ser, obviamente, a mí me puede decir esto es como casi conspiracionista. Bueno, vamos a dividirla en 3. Esto pudo haber sido, no nos olvidemos que China es una dictadura, y como toda dictadura totalitaria, gobernada por un partido, cuyo partido está gobernado por 8 personas, o sea, 8 personas dirigen el destino de 1.400 millones de personas sobre un territorio de 9 millones de kilómetros cuadrados. Sí. ¿No? Es común que las burocracias se corrompan, que las burocracias se vuelvan ineficientes, aún incluso en una potencia como China. Por lo cual podremos pensar que efectivamente esta instalación médica era civil, hacía investigaciones en vacunas como hace cualquier laboratorio en cualquier parte del mundo, y producto de la inoperancia, la ineficiencia de la burocracia interna de esa instalación, el virus brota, ¿no? Y se esparce por toda la población de Wuhan. Esa sería, digamos, lo que yo llamo un Chernobyl del siglo XXI, ¿no? Como lo podríamos ver en la serie. Lo que no le quita seriedad ni gravedad al hecho. ¿Bien? Ahora, ya ahí está grave. China tampoco reconoció eso. Segundo punto. Supongamos que efectivamente es una instalación militar, y lo mismo, la inoperancia, la ineficiencia y la burocracia, ¿no? Del aparato político chino comunista en esa instalación, a que ese virus sintetizado se brote, se esparza, doblemente grave, porque encima habían mentido, lo que decían que era civil era militar. Ahora, ¿qué pasaría en una tercera opción donde
no solo efectivamente esto era una instalación militar y se estaba sintetizando un virus para utilizarlo como arma bacteriológica, sino que además un gobierno totalitario que no tiene ningún tipo de interés en defender bajo ningún concepto, ninguna idea de derecho humano, hizo esparcir el virus para probarlo sobre su propia población. O sea, transformó a la población de Wuhan en cobayos de ese virus y, o casualidad, les permite viajar al exterior para esparcirlos. Y vos decías esto de que no había rebote económico. Vos fíjate qué casualidad, nosotros, el mundo está entrando en un proceso de recesión, que Sí, se hable que aunque todos los bancos centrales emitan moneda y se apliquen plan Marshalls en sí, sí, Europa, en América Latina, en Estados Unidos, va a ser muy difícil en no menos de 3 años poder salir de la recesión que esto genere. Sin embargo, las bolsas y los bonos están en permanente salto, ¿no? Y, oh sí. casualidad, ¿cuál es el país mayor tenedor de deuda pública norteamericana? China. China, sí, sí, sí. Yo no quiero hacer simples asociaciones, pero bueno, ¿no? Son todas las aristas que uno tendríamos que tener en cuenta. Y acá me parece importante volver a recordar qué es China. China desde 1949 es un estado burocrático, totalitario, de partido único y como bien dije, es dirigido por una élite conocida como el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino, que lo componen 8 personas que van desde el jefe de Estado, Xi Jinping, Liu Keqiang, que es el primer ministro, y 6 personas más que ocupan diferentes cargos. Ahora, por primera vez en la historia de la República Popular China, desde el 49 hasta la fecha, Xi Jinping tiene la suma del poder público. No tiene, o sea, ha logrado tener más poder de lo que llegó a tener Mao Zedong en su momento. Hoy Xi Jinping es presidente de la Comisión Militar Central, la que administra las Fuerzas Armadas y todo el sistema de seguridad estatal interior y exterior. Es secretario general del Partido Comunista Chino y, por supuesto, miembro del buró político, o sea, de esa élite de ocho miembros, y es jefe de Estado de China. O sea, poder absoluto. Ahora, ¿cómo se llega a esto también? Porque uno dice, ¿por qué China tiene el nivel de impunidad? Vamos a suponer que por negligencia se le escapa el virus y hoy no está pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque desde 1980, vamos a poner 79, hasta la actualidad, como China empezó a aplicar políticas de apertura y modernización económica, las grandes democracias del mundo consideraron que eso era un paso previo e ineludible a la apertura democrática. Entonces, todas las tintas que las grandes democracias del mundo en los principales foros internacionales le han cargado a las dictaduras que violan sistemáticamente los derechos humanos como Irán, Norcorea, Venezuela, Colombia, Yemen, en su momento Camboya, Birmania, pero que no aplicaban políticas de apertura económica, ¿qué hicieron con China? La vista gorda. Bueno, en algún momento estos se van a avivar y se van a abrir democráticamente. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Porque ¿qué Sí. hicieron? ¿Qué lograron con esa ingenuidad, entre comillas? Crear una dictadura perfecta, porque es una dictadura que funciona como aparato represor y violador sistemático de los derechos humanos, pero que además asegura bonanza y bienestar económico. Porque China en 30 años ha sacado a casi 1.000 millones de personas de la pobreza. Ha creado una clase alta y millonaria y multimillonaria de 700 millones de personas. Y ha creado una clase media de 500 millones de personas. Y lo que se conoce como clase trabajadora o clase baja comparado a lo que vivían en la década del 40, Está es mucho mejor. los beneficios que han tenido. Entonces, por supuesto, cualquier observador dice, es un éxito. Claramente no hay necesidad de tener democracia para tener crecimiento económico con equidad y desarrollo, cosa que Sí, además es una mentira incomprobable porque Taiwán, que es una isla
que tiene 30 millones de habitantes, es más chica que la provincia de Formosa y está compuesta por chinos, han podido tener mayor nivel de desarrollo económico y social que la propia China comunista, y lo hizo con un sistema democrático, republicano y capitalista. Lo que tira abajo la falacia esta de, viste, se puede mixtar con éxito autoritarismo y desarrollo económico. Vamos a ver cuánto dura Taiwán sin estar atado, digo, sin que le lleguen sin que le lleguen las garras chinas, ¿no? Digamos, porque vamos a ver cuánto dura independientemente, ¿no? Siendo un país más o menos autónomo, porque bueno, ya los tentáculos chinos se están abalanzando un poco sobre Taiwán. Perdóname que te corrija, Taiwán es un estado soberano. Taiwán es un Claro, estado sí, soberano pero digo, reconocido por una veintena de países, pero es un estado soberano y que tiene una capacidad defensiva muy importante y además tiene acuerdos de cooperación defensiva con las principales democracias del Asia-Pacífico, el famoso cordón democrático del Asia, ¿no? Que lo componen Corea del Sur, Japón, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda. Y claramente la presencia militar en Asia-Pacífico de Estados Unidos, que para los intereses de Estados Unidos en el Pacífico es fundamental que claro. Taiwán no caiga. Así que bueno, ahora, tampoco nos olvidemos, y obviando el diferendo con Taiwán que tiene, porque China comunista cree que Taiwán es una provincia rebelde, mientras que Taiwán cree que efectivamente los rebeldes son los comunistas que tomaron el poder mediante la guerra subversiva entre 1945 y 1949, no nos olvidemos que China comunista, un año después de constituirse, en 1950, invade un reino soberano, autónomo, que era el Tíbet, y obligó a su monarca, el 14º Dalai Lama, líder espiritual bueno, y líder de gobierno y de Estado de esa nación, a exiliarse a la India. Y acá parece que no ha pasado nada. Es tan gracioso porque, por ejemplo, China comunista es uno de los países que nos acompaña como argentinos en nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, con un doble estándar, porque es un país colonialista que tiene posesión de un territorio que nunca fue parte formal del Imperio Chino. Da Hablando miedo el silencio de la comunidad internacional, la verdad que lo que decís es increíble. Y bueno, hablando de los Ni hablemos de tentáculos de Hong China, Kong ahora, ni hablemos de Hong Kong ahora. Bueno, ya lo de Hong por Kong. eso, sí. A eso iba, te iba a preguntar, justamente hablando de los tentáculos chinos, ¿cómo ves la situación de Hong Kong? ¿Corren peligro los hongkoneses? ¿Pueden perder su libertad antes del 2047 supuestamente acordado? Cómo la ves esa situación actualmente? Y mira, todo indicaría que la cosa se agrava y se agrava para peor. A ver, entre 1842 y 1997, cuando Hong Kong fue colonia británica, Hong Kong adquirió e implementó los hongkoneses, tanto los de origen chino como los de origen occidental, singapurenses, todos los que, porque Hong Kong, como gran puerto cosmopolita que era, es un poco como Argentina, ¿no? Un gran crisol de etnias, Sí, aprovechó la relación tan directa con la metrópoli londinense y aplicó eh, las instituciones y la jurisprudencia democrática británica. El parlamentarismo, la administración municipal, el common law, todas estas cuestiones. A partir de 1997, que ya estaba estipulado en el Tratado de Nankín, ¿no? Después de 150 años tenía que volver Hong Kong a territorio chino, se acuerda bajo el criterio de una China, dos sistemas, que Hong Kong forme parte de la República Popular China, pero que se le respetaba su autonomía en todo lo que tenía que ver con comercio, educación, salud, seguridad interna dentro de la propia península, en Hong Kong, sus sistemas administrativos, y que solamente la China popular se iba a encargar de las relaciones exteriores y de la defensa. sí. Hoy, con la sanción de la nueva Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, hoy
casi hay una absorción de facto, ¿no? Y una eliminación de autonomía. Ya Hong Kong dejaría de ser una zona administrativa especial, como lo venía haciendo desde 1997, y hoy, por ejemplo, y cito a la propia ley, ¿no? Habla que la ley prohíbe la secesión, la subversión del poder estatal, el terrorismo, la intervención extranjera y permite a las agencias de seguridad del Estado de China continental operar en la ciudad, lo que ya viola toda forma de autonomía, lo que supuestamente iba a pasar en 2047. Bueno, Sí. es lo que estamos viendo y además el presidente Donald Trump le ha empezado a quitar apoyo financiero a Hong Kong, pero no como un embargo como el que le hizo a Cuba, sino hasta incluso pedido por los propios opositores hongkoneses que le están pidiendo que por favor le corte el chorro, porque esa plata que iba al gobierno autónomo de Hong Kong ahora estaba yendo a las arcas de la China comunista. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos tome esta postura? Me parece un poco extraño, ¿no? No, a mí me Que parece muy Trump, inteligente. sí, ¿por qué razón te parece inteligente? Porque yo te estoy dando la plata, yo financio a mi enemigo. Claro, Si yo ya entiendo. no tengo la certeza que el dinero que yo envío a Hong Kong en materia de cooperación internacional en las diversas áreas ya no es administrada por los propios hongkoneses, sino que además están los tentáculos de la administración central comunista, obviamente la primera reacción que yo tomaría es cortarte esos fondos. Se dio por vencido, digamos, Estados Unidos ya. No, no es No, darse por vencido. Me parece que es un paso previo a una intervención militar, pero ah, yo no entiendo. A veces, yo no sé, a veces me da la sensación que hay como un gataflorismo con Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos invade, son unos hijos de puta, invasores, asesinos, genocidas, imperialistas. Si no invade y acciona con represalias económicas, son los intervencionistas, genocidas que quieren hambrear a los pueblos. Bueno, nunca entonces, escuché un zurdo hablando de China yo, ¿eh? Nunca, jamás. Nunca escuché un zurdo hablando mal de China. De hecho, conozco a maoísta, mirá lo que te digo. Es no, increíble la hipocresía. es que justamente ahí está el triunfo de la China comunista aplicando la política de soft power. Repito, mientras la Unión Soviética sostenía sus zonas de influencia por el poder de sus tanques y de sus armamentos y sus arsenales nucleares y de cierta cooperación económica que la hacían a través del Comecon, China, ¿qué hace? Lo hace exclusivamente a través del dinero, de la inversión directa de capitales chinos canalizados por empresas privadas chinas, principalmente en aquellos lugares donde China quiere tener plena influencia. ¿Cuál es? El Cuerno de África, parte del sudeste asiático, en especial Laos, Vietnam, eh, Camboya y Birmania, América Central, lo ha intentado con Sudamérica y ha tenido resistencia, al día de hoy no sabemos ni siquiera qué es esa base que tenemos en Neuquén, ¿no? Sí. Y además financia en países como Bután, como Nepal, grupos insurgentes para derrocar en esos estados que están también muy cercanos al Tíbet y en frontera con la India, que acá, no sé, a ver, es la noticia de los últimos 2 días, las escaramuzas militares entre India y China. Y Ah, está sí. pasando casi de forma desapercibida, un riesgo total, encima teniendo en cuenta que India está gobernada por un gobierno ultranacionalista, por lo cual que China se haga la guapa con un gobierno del Bharat Janata Party liderado por Narendra Modi es bastante peligroso. Incluso Narendra Modi acaba de denunciar de que había infiltración en su territorio de guerrillas de orientación maoísta, que es nada, es un invento, ¿no? Una entelequia que inventan los chinos, de inteligencia chinos, para generar disturbios en la frontera de India con China, y te repito, en estos países, Nepal y Bután, que son tradicionalmente estados aliados a India y a Occidente. Gravísimo lo que está pasando con China. Y claramente lo que se viene es, nos vamos a tener que
seguramente las naciones emergentes, dentro de una política que podría ser la del realismo periférico, tomar posición. Bueno, a ver, ¿dónde queremos estar parados? Hay algo ¿Y que yo con te quién quería es más preguntar. seguro negociar y hacer acuerdos? Sí, yo te quería preguntar a vos porque viste que hay algo que no me deja dormir a mí. Y es algo que, bueno, creo que nos preocupa más de uno y supongo que también a vos personalmente. ¿Cómo crees que viene el modelo de Estado chino hacia el resto del mundo? ¿Crees que nosotros vamos a poder llegar a importar ese modelo de Estado, digamos, interventor, nacionalista, metido hasta en la vida privada de las personas? ¿Vos creés que podríamos llegar a importar ese tipo de modelo chino? Hoy China lo quiere hacer, por ejemplo, hoy el plan que tiene China, y esto algunos que leemos partes de inteligencia, es, por ejemplo, hacer que Venezuela y Cuba tengan una transición hacia la China, hacia una transición china, digamos, ¿no? O a la China. ¿Qué quiere decir esto? Mantener los sistemas políticos autoritarios, el régimen chavista y el régimen castrista, pero con plena apertura económica. Exactamente el mismo modelo. Por ejemplo, lo ha logrado perfectamente en Vietnam. Vietnam es un ejemplo de país que ha seguido a pie juntillas el modelo chino. Régimen de partido único, censura, persecución a la disidencia, alineamiento automático a las posiciones de China en los organismos internacionales, pero plena apertura económica, ¿no? Tratados de libre comercio, erradicación de inversiones extranjeras directas. Exactamente, bueno, hoy China está en una puja con Rusia, porque Rusia en realidad los quiere manejar más como títeres, manteniendo el régimen tal cual como funciona en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua, lo quisieron hacer con Bolivia y no les salió. Yo creo que sí, que efectivamente China quiere modelos chinos implementados en todos estos lugares que yo te dije, América Central, Venezuela, Cuba, el Cuerno de África. Y con esto Esperemos que no disputarlo, llegue a obviamente, nosotros. bueno, eso depende de... Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, Argentina es una sociedad, y eso sí me preocupa muchísimo, que quizás si le muestran que con un régimen totalitario que viola sistemáticamente los derechos humanos, eh, pero que te asegura cierto bienestar económico y otra cosa que los regímenes totalitarios como el chino saben manejar muy bien, que es el tema del orden público interno. Vos podés ir caminando por cualquier calle de Shanghái o de Beijing a las 3 de la mañana, una laptop abierta, y es muy difícil que te la roben. Muy difícil que te roben. Claro. Terriblemente. Entonces vos imagínate cuántos argentinos podrían decir, che, pero pará, si yo puedo tener más o menos un nivel, un estándar de vida económico más o menos bueno, y encima me aseguran cierta paz en la calle, bueno, que me pongan un régimen de partido único y listo. El argentino es muy endeble, por eso tenemos un sistema político absolutamente frágil, porque el argentino no considera que bienestar, crecimiento, desarrollo va de la mano de la libertad. Por eso este país ha fracasado siempre en tener por lo menos una tercera opción política, electoral y de gobierno de carácter liberal. ¿Por qué? Porque nunca se pudo conjugar en un mismo proyecto electoral, político y de gobierno, ¿no? Como propuesta a la sociedad argentina, la libertad política con la libertad económica. Siempre Entiendo, los hubo, los que estaban a favor de una y en contra de la otra y viceversa. sí. Por eso los liberales argentinos, principalmente de mediados del siglo XX hasta el comienzo de la democracia, han sido liberales en lo económico y autoritarios en lo político. Y en los últimos 37 años de democracia, cada vez que una opción liberal ha querido disputarle el poder a los dos principales partidos, cuando había bipartidismo, el radicalismo y el peronismo, y a hoy, digamos, a las dos grandes coaliciones, ¿no? La nacional populista, que es el Frente de Todos, y le gusta lo que les guste, la de centro democrático, que es Cambiemos o Juntos por el Cambio, quedan fagocitados. La UCD llegó a tener 14 diputados nacionales y se la comió el peronismo. Se la comió el Sí. peronismo.
Desgraciadamente, una persona que yo admiro, quiero y respeto muchísimo como José Luis Espert hizo una jugada política ineficaz, ineficiente y encima perniciosa para los intereses del país, que en vez de presentarse como candidato a diputado, lograr bancas de diputados liberales para así construir el paso hacia el 2021, ampliar esa base de representación, ya no solo en la Cámara de Diputados, sino también en las legislaturas, en los municipios, y de ahí saltar al 2023 y pelear presidencias, gobernaciones, intendencias, no, se encaprichó con ser candidato a presidente, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero también vos cuando jugás en la política tenés que jugarla dentro de una estrategia. ¿Y qué pasó? Sacó el 2%. Se lo fagocitó el voto útil. Entonces, espero que ahora, Juntos por el Cambio, que tiene 117 diputados nacionales y que en las últimas 2 sesiones parece que se despertaron, y celebro eso, estuvieron a 5 votos de poder frenarle la delegación de poderes al jefe de gabinete. Habían dado 124 diputados presentes para poder frenar eso, le frenaron la designación automática de Rafecas. Ahora estarían por lograr los votos para frenar la expropiación de Vicentín. Bueno, que no quede solamente en esos hechos importantes de mero corte legislativo, que no repitan los errores que cometieron cuando fueron gobierno, que se abran a sumar a fuerzas del liberalismo y de la derecha democrática, reformulen esa coalición y presenten una opción política ganadora en el 2021, pero también una fuerza política ganadora en el 2021 que se proyecta al 2023 para sacar a esta gente que claramente volvieron peores, y encima peleados entre ellos, y encima sin plata, o sea, para peor, todo lo peor que le puede pasar al peronismo. Y repito, a partir del 2023, mantener todo lo bien que hizo Macri, que fueron muchas cosas, que hizo muy bien, muchas cosas, y no repetir los gravísimos errores que cometió Macri, principalmente en el campo de la macroeconomía. Sí, es terrible lo que decís, porque además, más que nada creo que le preocupa a gente joven como vos y como yo, que queremos un futuro, ¿no? Tenemos un futuro por delante, no es que nos vamos a morir mañana. Entonces es algo que realmente cuesta dormir pensando en estas cosas. Y yo, bueno, de paso te quería preguntar, primero si, bueno, ves algún futuro para la Argentina, si vos creés que esto se puede revertir, y si sabés de algún país que a vos se te ocurra que esté dando el ejemplo, un modelo a seguir. ¿Cuál sería para vos un país que dé el modelo a seguir para la Argentina? No, lo que pasa es que el problema es que, a ver, los países modelos son modelos porque tienen ciudad. A ver, Alemania puede ser un modelo porque tiene alemanes, no argentinos. Es como el chiste, sacás a los argentinos de Argentina y ya está, solucionaste el problema. Bueno, Tan simple como comprendo. eso. A ver, si yo te tomo un modelo escandinavo como Sí, exitoso, vos tenés que analizar por qué es exitoso. Y claramente es el comportamiento de cada individuo. O sea, el modelo danés. Vos tenés que analizarlo primero cómo es el comportamiento de cada danés, sí, ¿no? ¿Cómo se comporta el danés? Respeta la ley, la norma, la propiedad privada, el espacio público, le da muchísimo valor al personal, a la superación, a la formación, al ahorro. No sí, desprecia al empresario, al emprendedor, al que genera riqueza, entiende que para repartir riqueza primero hay que generarla, entiende que el trabajador tiene que ser muy protegido, pero el empresario tiene que tener el marco jurídico necesario para no estar encarcelado en leyes laborales que impiden la inversión. sí, 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 sí. Ahora, yo traigo esto acá, donde acá todo lo atamos con alambre, acá todo es por atajo, acá la misma gente que te putea la política es el primero que te pide cuando se entera que te metiste en política, que le consigas un puestito al hijo, al nieto, al sobrino, o qué sé yo. Porque esos son los que te dicen, te metiste en política para afanar, y cuando llegaste, el mismo que te trató así, después te dice, che, ¿no tenés algo para mi sobrino?
El mismo que putea al Estado, pero si tiene una empresa de algo, ruega ser proveedora del Estado. El tipo que lo para la policía y lo primero que está pensando en cómo lo va a coimear. La policía, que a veces los ves con cada malandra en la calle, hablando y no sabés quién es más malandra, si el policía o el ladrón. En un país donde tenés que estar explicando que un policía que le disparó porque no acató el delincuente que había acuchillado 12 veces a un turista, ¿no? Disparó para frenarlo a ese animal, está siendo juzgado cuando tendría que Sí. ser un héroe nacional. Entonces, ¿qué modelo te puede importar a la Argentina? Si en este No, país la es propiedad imposible. privada vive permanentemente vulnerada, el espacio público permanentemente destrozado. Es realmente entristecedor, y más todavía cuando lo pones así. Pero bueno, esperemos nada más estudiar para poder irnos, qué sé yo. No. Son hechos, desgraciadamente no, no Sí, estoy fabulando. Ahora, después claramente somos el país de Borges, somos el país de 5 premios Nobel, somos el país que tenemos a la universidad pública más importante dentro de las 100 mejores del mundo, somos el país del mejor vino, de la mejor carne, el país de las mujeres y los hombres más lindo de América Latina, y qué sé yo, y te podía nombrar tantas cosas de los mejores deportistas. Ahora, sí, igual esas obviamente lo que cosas, dijiste son hechos. Sí, sí. No, perdóname. Sí, disculpa, me pasa que se escucha con un poco de delay. no, No, sí, decime, decime, decime. lo que dijiste son hechos, claramente son hechos. El problema es que, bueno, nada, hay gente que, bueno, tenemos que ver cómo vamos a hacer, ¿no? Porque yo estoy acá, pero no sé si mañana voy a tener futuro o no. Y eso es algo que realmente nos preocupa a todos, realmente nos preocupa a todos, es una cosa increíble. Y es una lástima Eh, porque la pérdida de personas muy inteligentes que no tienen otra que irse del país, porque los que son inteligentes realmente yo creo que se van a escapar. sí, mira, a ver, acá me da gracia y dice, tenemos un papa. No, el papa desde que es papa no es más argentino, hay que asumir eso. El papa desde que es papa es jefe del Estado Vaticano y jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no tiene nacionalidad. ¿Está? Primero, el Papa no es más argentino. Segundo, Máxima no es más argentina, es reina de Holanda, es holandesa. A ver si empezamos a asumir. Mira, muchos de los premios Nobel, principalmente en ciencias, como César Milstein, ¿sabes por qué fueron premios Nobel de química? Porque estaban No, por haciendo favor, sus contame. investigaciones. ¿Dónde? En ¿Acá otro o país. afuera? Claro, pero la formación que recibió fue en Argentina, sí, pero si no tenían los instrumentos y el apoyo que recibieron, no solo del Estado, en ese caso en Inglaterra, sino también de empresas privadas, Milstein no hubiera hecho los descubrimientos que hizo. Quizás sí, no sé, es una historia contrafáctica, pero si vamos a los hechos, Leloir, Milstein, tuvieron que rajar al exterior. Y no es de ahora. Este país adolece terriblemente de un anti-intelectualismo. Acá, cualquier persona que tiene pensamiento crítico ya es tratado de contrera, de mala onda, de agorero. De políticamente incorrecto. Acá nos encanta la corrección política, parece ser. No, yo soy un tipo que me preocupo más por el fondo de las cosas que por las formas. Sí. Y No, estamos sí. llenos de caudillos vestidos de frac. Así nos va. Está bien, no cambiaron los caudillos, cambió la ropa que llevan puesta. Bueno, cambiando un poco de tema, Álvaro, y si tenés un ratito, obviamente, te Sí, cómo queríamos no. preguntar un poco más acerca de tu carrera. Acá tenemos que fuiste asesor de Lilita Carrió, ¿puede ser? Te Sí. queremos preguntar, ¿cómo fue que se surgió esa situación? ¿Cómo es Lilita Carrió? ¿Cómo es trabajar con ella? ¿Cómo fue esa experiencia en tu carrera? Yo voy a decirte cómo llegué a conocerla y cómo es trabajar con ella. Cómo es ella, es muy subjetiva mi opinión y no me parece que es correcto decirlo públicamente porque es meterme en el campo del humano y me lo reservo a la relación que tengo con ella, que fue excelente. ¿Cómo llegó a ella? Cuando ella saca el 1,8, uno de mis mentores, Juan José Sebrelli, se reúne con ella en su domicilio, me invita a participar. Ella más o menos conoce mi perfil y me dice, ¿querés venir a militar a la coalición cívica? Y yo le dije, no, no tengo ganas de militar en ningún partido, pero quiero acompañarte a vos porque creo que efectivamente
ha sido injustamente castigada por la sociedad argentina y la sociedad argentina va a pagar por haberte castigado en el 2011. Bueno, la historia me dio bastante la razón. Entonces me ofreció participar como docente y como coordinador de cursos del Instituto Hannah Arendt, que es el think tank que tiene Lilita, y eso fue desde el 2011 hasta el 2015, que es cuando, bueno, y en el medio obviamente como asesor de ella en política exterior, que me permitió viajar con ella al exterior y asesorarla en esas cuestiones. Y en el 2015, cuando Cambiemos llega al gobierno, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, le plantea que tenía necesidad de una persona con conocimientos en materia de política exterior para el área de relaciones internacionales de la vicepresidencia, porque cada vez que el presidente de la Nación se iba de viaje al exterior, la vicepresidenta queda al mando del país y por lo cual sean 2, 3, 4 días, un mes que se vaya el presidente, la relación con la Cancillería y con las embajadas extranjeras continúa y eso era importante que ella tuviera uno o dos asesores que la asesoraran fuertemente en eso, y lo mismo cuando la vicepresidenta viajaba en representación del presidente de la Nación o como presidenta del Senado del Exterior, necesitaba también gente que organizara esos viajes, y bueno, y esa fue mi función, y las dos experiencias fueron fantásticas hasta que sucedió el hecho que me hizo personaje público, digamos, y que fue motivo por el cual fui apartado del gobierno de Mauricio Macri, gobierno que seguía apoyando hasta el 10 de diciembre del 2019. Y sigo sosteniendo que lo volvería a votar en el 2015 y lo volvería a votar en el 2019, no me arrepiento en absoluto. Yo no voté a Macri como mal menor. Reconozco, repito, los gravísimos errores que cometió en materia económica, yo creo que por ingenuidad, por subestimar los graves problemas estructurales que tenía el país, pero después el gobierno de Mauricio Macri tuvo aciertos en políticas que para mí son sumamente importantes, como la política exterior, la política de seguridad interior, la política energética, la política de infraestructura y de transporte, y la política de transparencia institucional, que hizo que pasáramos de estar en el puesto 115 de los países con, bueno, obviamente, menor transparencia institucional, y en 2 años a pasar a estar en el puesto 48. Claramente algo bien se hizo. Y todo eso hizo que yo volviera a ratificarle mi apoyo, pero no por un mal menor. Desgraciadamente en este país, la crisis económica o la, ¿cómo se llama? La, las cuestiones macroeconómicas, la inflación, hace que la gente se olvide automáticamente de todo lo demás. Ahora fíjense en dónde estamos. Ahora deben estar recordando el paraíso macrista en relación al infierno que estamos viviendo, porque te aseguro que aún sin coronavirus estaríamos en una situación de emergencia total, y no producto de la deuda que le dejó Macri, porque te puedo asegurar que salvo en cuestiones de deuda pública, ¿no? Con contenedores extranjeros, los números en materia fiscal que le dejó Macri, Alberto Fernández, fueron extremadamente mejores que los que le dejó Cristina Macri. Cristina Macri, claramente. Y bueno. Sí, yo te lo puedo confirmar porque, bueno, como estudiante de economía, ya que el INDEC sea confiable es lo mejor que te puede pasar. Así que. Pero bueno. Sí. Pero perdón, la lucha contra el narcotráfico, la inversión en materia de energías renovables, que es la energía del futuro, la inserción inteligente en el mundo, que implicó que Argentina tuviera 22 nuevos mercados para que las economías regionales pudieran vender sus productos, la reactivación del Belgrano Cargas, que obviamente fue lo que generó el odio y el combate a pleno de los moyanos contra el gobierno, rutas, la política de vivienda, la mega cloaca que ahora estaban reinaugurando y se había desarrollado durante los 4 años de gobierno. ¿Cómo yo no voy a valorar todo eso? ¿Cómo no lo voy a valorar? Por supuesto que sí. Y después hay cuestiones que el único gobierno que tenía una vieja de mierda como Eve Bonafini puteándolo
en la TV pública más democrático que eso? ¿Cómo no lo voy a valorar? Por Es supuesto excelente. que todo gobierno es perfectible, Sí, ninguno es es verdad. perfecto, y claramente en Siempre se Argentina les busca mucho el lado menos. malo. Sí, 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 tal Ahora, cual. claramente, Cambiemos, que es Juntos por el Cambio, que es la principal fuerza mayoritaria de la oposición, que gobierna 4 distritos muy importantes, y que además empezó ahora, por suerte, a parársele de mano al gobierno, dijo, hasta acá llegamos con nuestra colaboración institucional, y le empezaron a frenar un montón de avances, va a tener que replantearse, abrir sus horizontes políticos, incorporar sectores del liberalismo y la derecha democrática, y asumir que Juntos por el Cambio, que se va a tener que reformular y llamarse de otra manera, tiene que ser, repito, una coalición de centro derecha democrática republicana sin culpas. No se tienen que sentir culposos por ser de centro derecha democrática y republicana. Para eso está el centro y para eso está la derecha, juntas. Entonces, la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, podrá ubicarse en el centro de esa coalición, y el PRO, Unidos, el Partido Libertario, no sé si querrá estar el señor Gómez Centurión, qué sé yo, estarán en la derecha democrática. Está tan simple como eso. ¿Y cómo se logra eso? Primero y principal, manteniendo, repito, todas las políticas que hizo bien Macri, que sirvieron al país. Y por otro lado, incorporando todas aquellas en las que Macri no se atrevió a hacer. Eso sí, esas 10 políticas, hermano, los partidos que las compongan no las puede discutir ninguno cuando se llega al gobierno. Nadie Sí, puede firmar el comprendo totalmente. acuerdo y cuando llegas al gobierno decir, ah, no, mirá que. Y otra cosa, dejar de lado las discusiones binarias. Me tienen lisa y llanamente las pelotas llenas, las discusiones de sos pro vida, pro muerte, pro armas, anti armas. Me tienen harto, no el debate, cómo se instalan los debates. Porque en este país ese tipo de debates, los medios de comunicación y los sectores de un lado y del otro lo instalan siempre de los extremos. En este país te lidera el debate, por un lado, actrices argentinas, Malena Pichot, qué sé yo, algún descerebrado del trotskismo, y del otro lado, neonazis y filonazis como Chinda Brandolino, Biondini, delirantes paranoicos como Nicolás Moraz, qué sé yo, toda esa gente integrista, antivacunas, terraplanistas, siempre así. Y la gente que estamos en el medio, quedamos, viste, mirando esta guerra de Y mentes. encima los que están en el extremo te acusan de vos sos B por estar en el medio. O sea, Claro, no. Claro. exactamente. Sí, Yo no estoy en el sí, no, medio. Yo en realidad estoy por encima de ellos. Yo no estoy en el medio. Yo en particular no estoy en el medio, estoy por encima de ellos. Pero los que se sienten en el medio, encima tienen que sufrir el señalamiento inquisitorial de que por derecha te dicen vos sos un zurdo, y los zurdos te dicen, ah, vos sos un facho. ¿Y por qué? ¿Y vos quién sos? ¿Pero sí, sí, a sí. quién te comiste? ¿Por qué? Ah, porque yo tengo 300.000 visualizaciones en mi video. Ah, mira vos, qué sé yo. Es un nivel de pobreza todo, un nivel todo tan low cost que la verdad me preocupa. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla esto en los próximos tiempos. Acá están diciendo, Genial. Bueno, hasta ahora la verdad es impresionante. Yo no había aprendido tanto en varias clases de la facultad y la verdad, no te vamos. conformes, no te conformes. Primera regla de mi vida, nunca conformarme con el conocimiento. Yo creo que cuando dé el último suspiro en mi lecho de muerte, que no sé cuándo será, creo que ese último suspiro va a ser el último aprendizaje de mi vida. El que se cree que, viste, se las sabes todas y qué sé yo. Ojo, eso te genera muchísimo nivel de ansiedad y de angustia, porque sentís que nunca llegás, pero también es un impulso, ¿no? Sí, Te sí, empuja para que uno siga. sí, si me permitís podría ser como la frase de Sócrates, ¿no? Solo sabe el que sabe que no sabe. Bueno, exactamente. Sí, sí. Exacto. Solo sé que no sé nada.
Claro, Bueno, solo y además Sócrates aplicaba el criterio de la mayéutica, ¿no? El preguntar, repreguntar, y el preguntarse y repreguntarse, ¿no? Y estar uno en permanente, ¿no? Autocrítica, siendo realistas y pragmáticos, no viviendo en una torre de marfil o, como diríamos en el barrio, una nube de pedo intelectual. Pero a mí me está bien, está bien. interesa. Sí, sí. No vale la pena vivir una vida sin cuestionárselo todo, era otra linda frase también. Bueno, pero Bueno, yendo a... ahí hay límites peligrosos también, ¿eh? Ahí hay límites peligrosos, pero bueno, qué sé yo, depende cómo uno los... Está perfecto, está perfecto. Bueno, yendo a un tema más internacional, porque sé que vos hablás demasiado de estos temas nacionales y va a llegar un momento que te va a dar un patatús. Eh, Vamos a ver, quería preguntarte, en el tema pandemia, ¿no? Nosotros estamos viendo una cuarentena, la más larga del mundo supuestamente. Te quería preguntar, en este tema de cómo han incorporado las políticas para el aislamiento social a lo largo del globo, ¿no? ¿Qué país vos dirías que decís, este lo está haciendo bien, hay que hacer como estos? Obviamente teniendo en cuenta, viste, sin tener en cuenta que somos argentinos y que cualquier cosa para nosotros es mala, ¿no? Pero más o menos. Todos los ahora vamos a identificar algunos, pero la clave de todos aquellos que lo hicieron exitosamente fueron aquellos que no cayeron en la falsa disyuntiva de economía o salud. Ah, Ningún país que cayó desde el momento uno en la falsa disyuntiva o la disyuntiva falaz de economía o salud, todos sí. esos que evitaron caer en eso han sido exitosos. A saber, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, obviamente también cuestiones que tienen que ver con población, los Emiratos, los sultanatos, ¿no? Del Golfo Pérsico, Israel, Claro. han Lo que pasa es que... encontrado, primero, saber muy bien cuándo comenzar la cuarentena, Mm, cuándo hacerla absolutamente restrictiva y cuándo comenzar la flexibilización. Ahora, nunca desatender otras aristas y otras facetas de la crisis que no son las meramente epidemiológicas. Y acá yo siempre hago una crítica. Otro de los legados muy buenos que dejó Macri, Macri dejó una excelente ley de emergencia civil, que el famoso SEGIR, Sistema de Gestión de Información y Protección Civil, no me acuerdo bien cómo era, el SEGIR creo que era, que era una excelente ley que planteaba que en situaciones de emergencia, como por ejemplo una pandemia, pero también emergencia puede ser un terremoto, bueno, claro. el comité de expertos que tiene que colaborar con el Estado nacional, provincial y municipal, tiene que estar compuesto no solo por los expertos de esa emergencia, en este caso epidemiólogos, por ser una pandemia, sino además tiene que contemplar a expertos como por ejemplo psicólogos, psiquiatras, economistas, sociólogos, para que atiendan, repito, todas las facetas de la emergencia. Eso lo establece la ley que dejó Macri y que está en vigencia. Y sin embargo, el gobierno de Alberto decidió que el comité de expertos esté monopolizado por médicos, médicos prestigiosos. Yo te voy a decir algo, y siempre lo cuento. Carla Bisotti, la viceministra de Salud, la chica que ustedes van a ver siempre en la mitad anunciando cuántos infectados, cuántos recuperados y cuántos muertos hay de COVID, médica, infectóloga, hematóloga, epidemióloga, expresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, fue mi médica personal. O sea, yo puedo hablar. Es una excelente y brillante médica y creo que no habría nadie mejor en estas circunstancias para tener al frente de esto. Ahora, yo no sé si Carla sabe de economía, si Carla sabe Tal cual. de generar riqueza, si Carla sabe de las implicancias psicosociológicas que genera en personas como yo que no estamos hacinados, que seguimos cobrando nuestros sueldos porque nuestros trabajos, tanto en la función pública como en la privada, la podemos seguir haciendo a través de el teletrabajo, pero que el encierro, el aislamiento hace 100 días que no vemos a nuestras familias, a nuestros seres queridos, es mortal.
mal el daño nos hace. Yo cumplí años hace 2 días, hice una transmisión en vivo y entraron muchísimas figuras y personalidades y amigos a saludarme, y yo cada 2 saludos me quebraba y lloraba. Y yo decía, claro, era como que explotaba. Y yo vengo de no, o sea, por primera vez en 30 y tantos años que tengo yo de vida, ¿no? Vengo, por primera vez no celebré Pascua con mi familia, no celebré el cumpleaños de mi padre, no celebré por primera vez mi cumpleaños. Yo todos los 16 de junio cenaba con mi mamá, mi papá, mi hermano y mi abuela. Después hacía alguna fiesta con amigos, pero el día de mi cumpleaños, por primera vez en 30 y tantos años, nunca. Y así seguimos sumando, no sé. Sí. Perdón, ¿qué más hubo en el medio? Bueno, ahora viene el domingo, el Día del Padre, o sea, ¿y qué se piensan? ¿Qué joda? ¿Qué es una frivolidad? No, no es una frivolidad. No Se lo conoces, toma tenés a la un ligera. no lo podés. Cuando esta Se lo toma anencefálica, ridícula, frívola y vulgar de Verónica Lozano se burla de lo Ay, que no. dice Niaski, y con esa actitud, si yo fuera psicólogo, la denunciaría ante el comité de ética del colegio de psicólogos, porque ella es psicóloga, porque como una psicóloga matriculada va a ser, se va a burlar, se va a burlar de la manifestación de un sentimiento de una persona que está diciendo que se siente mal, que lo está afectando y mal el hecho de no ver a su padre, a sus hermanos, a sus sobrinos. Sí. Por supuesto que, claro, la muerte es algo mucho más grave, por supuesto. Pero ¿qué quieren? ¿Qué tenemos que llegar a que se nos muera alguien para que nos tomen en cuenta? Digo, esto es lo que... Y esto es el nivel de psicólogos que tenemos. Esos son los personajes nefastos que tenemos en la televisión, las figuras públicas que tenemos. Psicóloga y formadora de opinión. Psicóloga y formadora de opinión, porque trabaja en uno de los principales canales de televisión del país. Y es una mujer que no está desde ahora en los medios. Hace muchísimos años que está. Y perdón que lo tomo como ejemplo, pero ella misma se lo buscó. Nadie la mandó a hacer eso. Y si lo hace, bancate, o sea, ¿te gusta el Durano? Bancate la pelusa. Entonces, y vuelvo a lo mismo, es como bueno, perdón, teníamos que esto se cura con un tecito, que esto es un bichito, incluso hasta esto lo ha hecho gente que yo admiro, respeto, como Trump y Bolsonaro, yo critico, yo no discrimino en la crítica, Yo no discrimino en la crítica. Acá hay gente que se mandó cagadas serias, bueno, y suma, y después, para peor tenemos una fuerza política gobernante que aprovecha la pandemia para hacer sus zarpazos y llevarse puesta, ¿no? El artículo 17 de la Constitución, el artículo 109, o sea, la propiedad privada que es inviolable, o sea, que el Poder Ejecutivo no se puede arrogar funciones judiciales y no puede intervenir en procesos judiciales en curso, quiere seguir gobernando en emergencia, quiere, a mi entender, el plan de Cristina no es estatizar, sino hacer quebrar masivamente un montón de empresas en sectores que para ella son estratégicos, como es, por ejemplo, la energía, la construcción y también, bueno, ahora obviamente el sector médico y el sector de salud, para que cuando esas empresas quiebren, empiecen a aparecer misteriosos compradores y compren a precio vil esas empresas y pasemos a tener ya no un Cristóbal López y un Lázaro Báez, sino tener 50 Cristóbal López, 50 Lázaro Báez o 50 electroingeniería, como existió en su momento. Ese es el plan D. Yo siempre digo, Cristina no se ve en el espejo de Chávez, Cristina se ve en el espejo de Putin. Si Cristina tuviera que elegir, Cristina quisiera ser Vladimir Putin, no Hugo Chávez. Lo que pasa es que ella obviamente lo trasviste con todo ese discurso progre y revolucionario, pero ella quiere ser Putin. ¿Y Putin cómo amasó su poder? ¿Cómo amasó? Siendo primer ministro de Yeltsin y en el momento de apertura económica y de
sovietización de la economía rusa, las grandes empresas estatales, Rusatom, Gazprom, Aeroflot, pasaron a manos privadas, compradas vilmente, por ex jerarcas de la KGB, ex agentes de los servicios de inteligencia o de la nomenclatura del Partido Comunista, que hoy son que los famosos oligarcas, los grandes multimillonarios rusos, uno muy famoso, Roman Abramovich, dueño del Chelsea, ¿no? Si no me equivoco, o del Arsenal, no me acuerdo de qué equipo de Inglaterra es, que son todos los amiguitos que le financian la estructura de poder a Putin. Sí, Y cuando algunos como Berezovsky se le hicieron lo vivo, lo pasaron a mejor vida. Ese es el modelo de Cristina, la Rusia de Putin. Ese es el modelo de Cristina. realmente me da miedo, realmente es una cosa increíble. El clientelismo, el viejo y confiable clientelismo, ¿no? No cambió nada, desde Perón no cambió nada. Los amigos siguen siendo los amigos y basan su bienestar en detrimento del resto de la gente. Pero bueno, vos Hasta hablaste de Brasil. del Chelsea era. Se quedó con la Gazprom y el Chelsea. Claro, Y sí, son los dueños del país, básicamente, los oligarcas rusos es increíble. Y son bastante conocidos. ¿qué es lo que quiere en Argentina? Cristóbal López, Lázaro Báez, los dueños de electroingeniería, el grupo Olmos y el grupo Octubre de Víctor Santamaría, que son de raíz sindical, el Olmos es la UOM y el grupo Santamaría, es un grupo de oligarcas que quieren llenar todo esto, no quieren. A ver, yo creo que son capaces de reprivatizar aerolíneas, creo que YPF no, porque YPF tiene un sentido de soberanía territorial que pesa mucho, pero en relación yo creo que Aerolíneas van camino, en algún momento la van a privatizar y va a aparecer como en su momento en la época de Menem, un grupo Marsans o algún grupo de esos, amigos, bueno. Sí, me entiendo. Vos Porque hablaste en un momento de Bolsonaro. El plan de Cristina es el trasvasamiento generacional. Cristina quiere que los hijos de su generación, supuestamente asesinados, porque eran todos blancas palomitas, ¿no? Los del 60 y 70, sean los que la sucedan. Primero Máximo, después Axel, después Mayra Mendoza, después La Roque, y así. Y para que eso suceda, tienen que generar una caja política que no tiene que salir necesariamente de la arcas del Estado, tiene que salir de todos estos multimillonarios que ellos van a generar, que fueron los que financiaron a la Cámpora y al kirchnerismo durante los 4 años del macrismo. Preguntate cuántos locales cerró la Cámpora durante el año, no sé, de 500 que tenían, como mucho habrán cerrado 50. El resto los mantuvieron todos. Fíjate cuántos think tanks y qué sé yo. Vos te pensás, y me hago cargo de lo que digo, quizás me puedo ligar a un juicio por esto. Sudamericana le publicó el libro sin recibir plata a Cristina, más allá de que después terminó, porque es verdad, vendió muchísimo, Sí. pero que no fue nadie a decirle a Sudamericana, toma, acá tenés X cantidad de plata, porque estos tipos, ¿qué te hacen? Estos tipos te investigan, te buscan el flanco débil, sus empresarios, te vienen con la solución económica y ¡praf! Ya ahí algo te sacan. En el caso, por ejemplo, Sudamericana, para mí habrán ido, le habrán visto, no sé, de alguna manera, los libros contables sabrían que Sudamericana tenía un déficit de tanta plata, o por lo menos un déficit de acá a 6 meses de tanta plata, fueron, le dijeron, toma, acá tenés los 6 meses de sueldo. Ahora vos me publicás el libro de Cristina y me armás un aparato de publicidad del libro de Cristina para que esto se transforme en un fenómeno editorial único. Eso sucedió sumado a que el 30% del electorado de este país siga a Cristina como si fuera la Virgen María, entonces hubiera publicado un libro o un disco cantando zambas, lo hubieran salido a comprar masivamente, e incluso se sabe de gente que compraba de a 4 ejemplares, no de a uno. Fue un éxito editorial, tan simple como eso. Se ha metido tanto en la economía como en el imaginario colectivo. Lamentablemente es como la nueva Eva Perón, pero evangelizada a un nivel estratosférico. Realmente increíble. Sí. Esto es lo que te puedo decir, que yo creo en qué puede derivar. Pero te repito, todo es futurología en este país. Por favor, quiero escuchar, por favor.
Así que bueno, esperemos a ver qué surge. Sí, bueno, Álvaro, la verdad, increíble. Muchísimas gracias. La No, verdad ya no sé cómo agradecerte. No sé cómo agradecerte. La verdad, increíble la charla de por hoy. favor, el Muy agradecido soy yo. didáctico, muy didáctico todo y la verdad he aprendido muchísimo, muchísimo. Te agradecemos yo todo lo que te estamos viendo y la verdad que bueno, si ya estás bien, yo la verdad ya te quiero dejar tranquilo porque nos Te pusimos pesados con agradezco. las Bueno, no, preguntas. tengo que terminar algunas cuestiones Sí, sí, del día, pero para mí es un honor siempre poder colaborar con la difusión de este tipo de portales, de cuentas que buscan la discusión libre, sin censura previa, donde podamos tener diferencias, pero como yo te decía, poder hacer a la gente cuestionarse aquellas cosas que quizás las tiene incorporadas como verdades absolutas. Y no, a ver, yo creo en las éticas universales, creo en valores universales, pero no en verdades absolutas. ¿Por qué? Porque cada individuo es un universo en sí mismo, ¿sí? Ahora, la libertad, la vida, el derecho a expresarse, la libertad de conciencia, la libertad de creer, para mí son valores éticos universales, aplicables a cualquier ser humano, sin importar su condición, su género y el lugar en donde esté. Entonces es importante que este cúmulo de valores pueda ser difundido en la mayor cantidad de lugares posibles. Hoy por hoy, en los medios alternativos. Así que el agradecido soy yo y bueno, espero que cuando esto lo puedas editar, mándamelo así lo subo en mis redes sociales. Por supuesto. Bueno, muchas gracias Álvaro, muchísimas gracias. Nos estamos viendo y Nada cuídate. más. Hasta Un placer luego. enorme. Gracias, querido.